¿Qué tal si todo lo que crees saber de ti mismo es en realidad un profundo engaño de la psique? Ese momento inquietante cuando finalmente estás a solas, después de que todos se han ido, y sientes ese vacío aplastante por dentro, eso no es mera fatiga. Es tu ser auténtico tratando desesperadamente de comunicarse a través de lo que Jung llamó el velo de la persona. Jung descubrió una verdad psicológica perturbadora que la terapia moderna a menudo pasa por alto. El 95% de las personas viven toda su vida encarceladas detrás de máscaras que han olvidado que llevan puestas. Estas no son simples roles sociales, son complejos psicológicos autónomos que colonizan sistemáticamente tu identidad auténtica. Hoy revelaré las 5 máscaras arquetípicas que Jung identificó en su trabajo clínico más privado, que están sofocando activamente tu verdadero potencial, y el método de individuación preciso que desarrolló para integrarlas antes de que la calcificación psicológica haga imposible la transformación. Esto no se trata de autoconciencia superficial, se trata de la profunda liberación psicológica que Jung creía que representaba el propósito último de la existencia humana. Piensa en ese momento de la semana pasada. Sonreíste y asentiste en esa junta mientras algo esencial dentro de tu psique se marchitaba y se retiraba aún más hacia la sombra. Te fuiste a casa sintiendo ese peculiar vacío que Jung identificó como fragmentación psíquica, la sensación de haber traicionado tu naturaleza auténtica una vez más. Pero aquí está la profunda pregunta que Jung planteó en su obra más reveladora. ¿Qué tal si esa sensación de vacío no es simplemente una incomodidad situacional, sino el síntoma de lo que él llamó desmembramiento psíquico, tu ser esencial siendo borrado sistemáticamente por complejos autónomos? Permíteme compartir algo profundamente revelador de los estudios de caso de Jung que pocos discuten. Uno de sus pacientes más significativos era un neurocirujano de renombre mundial, educado en Harvard, financieramente abundante más allá de toda medida, con una familia perfecta que aparecía frecuentemente en revistas médicas como la encarnación del éxito. Sin embargo, en sus sesiones analíticas privadas, reveló algo que Jung describió más tarde como la patología central de la conciencia moderna. Cuando me paro frente al espejo, confesó durante su tercera sesión, percibo a un completo extraño mirándome fijamente. No he reconocido mi propio reflejo en 15 años. Es como si alguien más hubiera tomado residencia en mi cuerpo. La noche anterior a su sesión decisiva, había estado de pie en su baño con una navaja de afeitar contra su muñeca, contemplando poner fin a su existencia, no por depresión o desesperanza, sino por lo que Jung diagnosticó como terror ontológico, la insoportable realización de que su ser auténtico había sido efectivamente enterrado vivo debajo de la persona perfecta que había construido. Mientras que la mayoría de la gente acepta insensiblemente esta muerte del alma como ser adulto o madurez, tú eres diferente. Has experimentado esos momentos estremecedores de vértigo psicológico, cuando tu risa suena extraña a tus propios oídos, cuando las palabras salen de tu boca que se sienten escritas por alguien más. Esto no es simplemente incomodidad, es asfixia existencial. Lo sientes físicamente. La compresión en tu pecho después de las interacciones sociales, la ansiedad persistente de fondo que se dispara cuando estás más exitoso, el agotamiento que ninguna cantidad de sueño puede curar. Mientras tanto, lo que realmente anhelas no es solo la autoexpresión, sino la liberación psicológica, tomar decisiones sin ese comité invisible en tu cabeza, experimentar una identidad unificada en lugar de fragmentarte en diferentes entornos. Y aquí está lo que la persona promedio nunca comprenderá. Estas máscaras no son simplemente estrategias sociales, son estructuras psicológicas autónomas que secuestran sistemáticamente tu toma de decisiones y literalmente reconfiguran cómo opera tu conciencia. Permíteme revelar 3 mecanismos psicológicos que Jung documentó en su libro rojo que incluso la mayoría de los analistas junguianos rara vez discuten con los clientes. Primero está lo que Jung llamó encarcelamiento de la sombra, un fenómeno mucho más complejo que la simple represión. Jung descubrió que no solo creamos personas para impresionar a otros. Inconscientemente,
diseñamos elaborados sistemas de contención psicológica diseñados específicamente para encarcelar aspectos de nuestra naturaleza auténtica que violan las expectativas colectivas. No estás simplemente siendo profesional en el trabajo, estás participando activamente en lo que Jung denominó automutilación psíquica, extirpando sistemáticamente dimensiones enteras de tu personalidad que parecen amenazantes para el colectivo. Obsérvate de cerca durante tu próxima junta. Nota cómo ser cortés, mientras estás en desacuerdo internamente, crea una sensación corporal específica que Jung identificó como escisión psíquica. En su práctica privada, Jung documentó un patrón perturbador que contradice la comprensión psicológica convencional. Cuanto más impecable y socialmente celebrada es la persona, más primario y potencialmente transformador es el material de la sombra que se está poniendo en cuarentena. El ejecutivo corporativo, que muestra el retrato familiar perfecto, no solo mantiene las apariencias, a menudo está conteniendo inconscientemente lo que Jung llamó el oro en la sombra, precisamente los elementos psicológicos que, una vez integrados, catalizarían sus mayores avances creativos. Segundo es la posesión arquetípica. Jung descubrió que en cada cultura, patrones psicológicos primordiales, arquetipos, literalmente poseen a individuos que no son conscientes de ellos. Estas no son influencias suaves, sino fuerzas abrumadoras. El arquetipo de la madre perfecta no solo sugiere comportamientos, secuestra personalidades enteras. Esa presión aplastante para encarnar roles específicos proviene de estructuras psicológicas tan antiguas como la humanidad misma. No estás simplemente eligiendo conformarte, estás siendo poseído inconscientemente por patrones psicológicos colectivos que existían antes de que nacieras. Tercero, es la persona de supervivencia infantil. El descubrimiento más perturbador de Jung provino de trabajar con pacientes con traumas severos. Sus máscaras no fueron elegidas, eran mecanismos de supervivencia psicológica. Si expresar emociones auténticas significaba abandono psicológico o físico en la infancia, desarrollaste un falso yo que todavía opera automáticamente 20, 30, incluso 50 años después. Lo que es realmente siniestro es cómo estas adaptaciones infantiles continúan funcionando mucho después de que la amenaza original ha desaparecido, ahora protegiéndote de peligros imaginarios mientras sofocan lentamente tu potencial auténtico. Pero aquí está el horror psicológico que la mayoría nunca comprende. Estas máscaras no solo ocultan tu verdadero yo de los demás, te están ocultando activamente de ti mismo. Cada máscara crea un punto ciego en tu psique, donde los procesos psicológicos autónomos operan fuera de tu conciencia, tomando decisiones que dan forma a toda tu vida sin tu aporte o consentimiento consciente. Y, sin embargo, esto apenas araña la superficie de los descubrimientos más inquietantes de Jung. Lo que Jung descubrió, una revelación tan fundamentalmente disruptiva que la psicología contemporánea todavía la evade en gran medida, es que estas personas no son meras máscaras que conscientemente seleccionamos y usamos. Son lo que él denominó precisamente complejos psicológicos autónomos con volición independiente, que literalmente toman el control de tu personalidad mientras generan simultáneamente la ilusión convincente de que sigues siendo el autor de tus elecciones. La idea errónea prevalente, perpetuada incluso en círculos psicológicos, es que seleccionamos estratégicamente nuestras máscaras sociales como adaptaciones conscientes. El descubrimiento profundamente inquietante de Jung fue mucho más perturbador. Estas máscaras eventualmente comienzan a usarnos a nosotros. Espera, necesito que absorbas completamente esta siguiente idea, porque transformará permanentemente cómo entiendes tu propia realidad psicológica. La persona promedio opera bajo la reconfortante ilusión de que las personas siguen siendo herramientas bajo control consciente, pero la investigación clínica de Jung reveló algo mucho más insidioso. Funcionan como lo que él llamó complejos psicológicos con agendas autónomas, operando muy parecido a entidades parásitas con su propia inteligencia y objetivos independientes. No simplemente ocultan tu yo auténtico, colonizan sistemáticamente tu identidad a través de lo que Jung identificó como
usurpación psíquica, filtrando todas tus experiencias a través de su marco perceptual distorsionado hasta que el límite entre el complejo autónomo y tu ser esencial se vuelve neurológicamente indistinguible. Esto explica la profunda desorientación que los pacientes de Jung reportaron al comenzar el trabajo de integración de la sombra, el momento aterrador cuando se dieron cuenta de cuántas de sus elecciones aparentemente personales fueron realmente determinadas por estos complejos autónomos. En esta intersección de comprensión surge la paradoja más profunda que Jung descubrió. Las mismas máscaras que creaste para protegerte del rechazo se han convertido en tu forma más sofisticada de autoencarcelamiento. La armadura psicológica que una vez te protegió es ahora la jaula que te confina. ¿Puedes ver cómo esto explica todo? Estas máscaras no solo cubren tu identidad, la están reemplazando sistemáticamente a través de un proceso que Jung llamó usurpación psíquica. Cada vez que reaccionas automáticamente como tu yo profesional, sin conciencia consciente, ese complejo psicológico se fortalece y se vuelve más autónomo, mientras que tu yo auténtico se vuelve cada vez más distante e inaccesible. No es solo pérdida de identidad, es robo de identidad perpetrado por partes de tu propia psique. Necesito que comprendas lo que esto significa específicamente para tu vida, ahora mismo. Exploremos cómo identificar y trabajar con estas 5 máscaras basadas en las ideas de Jung. La primera máscara es el triunfador, quizás la persona más recompensada socialmente, pero psicológicamente devastadora en nuestra cultura. Esto no es solo ambición, es una identidad completamente contingente a métricas externas y reconocimiento. Reconocerás el control de esta máscara cuando lograr algo significativo te deja sintiendo nada más que un hambre desesperada por el siguiente logro. El triunfador se revela cuando te derrumbas, después de no obtener un ascenso, o te despiertas a las 3 a.m. entrando en pánico por la productividad. Para comenzar a desmantelar esta máscara, implementa la técnica de confrontación de valores. Antes de aceptar cualquier nuevo compromiso, oblígate a esperar 48 horas mientras respondes una pregunta por escrito. Si nadie supiera que hice esto, ¿seguiría importándome? El paciente más memorable de Jung, un CEO de Fortune 500, aplicó este método e hizo un descubrimiento impactante. El 87% de su carga de trabajo aplastante no servía para ningún propósito más allá de mantener su imagen de exitoso. Dentro de los 3 meses de eliminar estos logros vacíos, su insomnio crónico desapareció por completo por primera vez en 22 años. La segunda máscara es el pacificador, lo que Jung identificó en su psicología analítica como la persona sacrificial, quizás la forma más insidiosa de fragmentación de la identidad en la conciencia moderna. Esto no es mera cortesía social, es lo que Jung denominó autonegación sistemática, el sacrificio ritual de tu expresión auténtica en el altar de la armonía colectiva. Esta máscara ha establecido una función autónoma cuando experimentas angustia somática, lo que Jung llamó simbolismo corporal, ante la mera idea de un conflicto potencial, o cuando de repente te das cuenta de que no has expresado una preferencia genuina independiente de las expectativas de los demás en meses o incluso años. Reconocerás su dominio completo cuando sonríes y asientes con la cabeza mientras experimentas lo que Jung denominó protesta psíquica, esa inconfundible voz interior que grita en oposición a tu comportamiento externo. Para comenzar el trabajo esencial de recuperación psicológica, implementa lo que Jung llamó encarnación progresiva de límites. Primero, identifica la opinión auténtica más pequeña que habitualmente reprimes en tus relaciones más cercanas. Durante exactamente 7 días, simbolizando un ciclo arquetípico completo, expresa esta verdad verbalmente a pesar de la inevitable incomodidad. Jung documentó este proceso con notable precisión en un estudio de caso de su práctica analítica privada. Una mujer que, tras el análisis, se dio cuenta de que no había expresado un desacuerdo genuino con su esposo en 14 años. Siguiendo el protocolo de Jung, comenzó con el acto aparentemente insignificante de expresar su preferencia de película real en lugar de deferir automáticamente.
Dentro de las 6 semanas de expandir sistemáticamente esta práctica de expresión auténtica, sus problemas digestivos resistentes al tratamiento y su misteriosa condición dermatológica se resolvieron por completo. Una poderosa demostración de lo que Jung llamó reconciliación psicosomática y la manifestación física de la inautenticidad psicológica. La tercera máscara es el controlador, lo que Jung consideró la máscara psicológicamente más peligrosa, porque crea la ilusión perfecta de dominio propio, mientras que en realidad está impulsada completamente por un terror no reconocido. Esto no es simple organización, es un elaborado sistema de defensa psicológica contra el caos fundamental de la existencia. Esta máscara revela su dominio cuando la incertidumbre desencadena un pánico desproporcionado o cuando pasas horas perfeccionando detalles que nadie notará. El controlador se manifiesta físicamente como dolores de cabeza por tensión, apretamiento de mandíbula y trastornos digestivos que se intensifican misteriosamente durante el tiempo no estructurado. Para comenzar a desmantelar esta prisión psicológica, implementa lo que Jung llamó exposición controlada al caos. Crea deliberadamente pequeños focos de incertidumbre de maneras estrictamente contenidas. Sal para el trabajo 7 minutos más tarde de tu hora habitual. Permite que un correo electrónico permanezca sin respuesta durante un día completo. Jung documentó el caso de un físico brillante cuya carrera se había estancado porque su perfeccionismo le impedía publicar. Después de implementar este método y aumentar gradualmente su tolerancia a la incertidumbre, publicó 3 artículos innovadores en 8 meses, escribiendo más tarde a Jung que la energía psicológica consumida previamente por mis tendencias controladoras se hizo disponible para el trabajo creativo real. La cuarta máscara es el racionalizador, lo que Jung identificó en sus análisis más penetrantes como intelectualización como mecanismo de defensa, posiblemente la forma más sofisticada de evasión emocional en la psique moderna, y particularmente prevalente entre individuos altamente educados. Esto no es un pensamiento analítico saludable, es lo que Jung denominó la intelectualización sistemática de la vida emocional, un elaborado aparato psicológico que transmuta las realidades emocionales crudas en construcciones intelectuales estériles, encarcelando efectivamente tu vitalidad emocional dentro de marcos conceptuales. Sabrás que este complejo ha establecido una función autónoma cuando puedes analizar brillantemente tus propios patrones psicológicos con notable perspicacia, pero permaneces completamente sin transformar por estas mismas realizaciones, o cuando conviertes instantáneamente las respuestas emocionales viscerales en marcos explicativos en lugar de experimentar su intensidad no procesada. Jung observó esto manifestándose físicamente como lo que llamó armadura somática, típicamente presentándose como tensión crónica en el cuello y los hombros, donde el cuerpo encapsula literalmente la energía emocional que la mente consciente se niega a procesar. Aquí hay algo que contradice los enfoques terapéuticos modernos por completo. Cuanto más avanzado sea tu vocabulario psicológico, más sofisticada será probablemente tu máscara de racionalizador. Como señaló Jung, el intelecto se convierte en un refugio de la sabiduría de las emociones. Para comenzar a desmantelar esta defensa psicológica particularmente resistente, implementa lo que Jung documentó como protocolo de encarnación directa de la emoción. 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, siguiendo ciclos arquetípicos, configura un temporizador preciso para exactamente 90 segundos, el ciclo neurológico de la emoción como observó Jung, y completa verbalmente la oración. En este momento siento, mientras colocas tu mano dominante directamente sobre tu pecho, o plexo solar, donde las emociones se registran físicamente en lo que Jung llamó el inconsciente somático. Jung documentó este proceso extensamente con un renombrado profesor de Oxford que podía dar conferencias brillantemente sobre inteligencia emocional mientras estaba completamente separado de su familia durante 11 años. Después de 8 semanas de esta práctica aparentemente simple, experimentó lo que Jung denominó reconstitución emocional. Por primera vez en mi vida adulta, informó el profesor,
Experimenté el dolor como lágrimas reales en lugar de como una construcción analítica sobre la tristeza. Sentí como un lago congelado finalmente, descongelándose después de décadas de invierno, algo antiguo y esencial regresando a la vida. La quinta y quizás la máscara más engañosa que Jung identificó es el evitador espiritual, lo que él consideró una forma particularmente peligrosa de evasión psicológica porque disfraza la evitación como iluminación. Esto no es espiritualidad auténtica, es un mecanismo psicológico sofisticado que arma conceptos espirituales para escapar de la confrontación necesaria con aspectos heridos del yo. Esta máscara revela su control cuando desvías automáticamente emociones dolorosas con banalidades espirituales, usando frases como «todo sucede por una razón», para evitar el trabajo psicológico esencial de procesar completamente el dolor, la ira o la decepción. A menudo se manifiesta físicamente como una desconexión peculiar, sintiéndote por encima de las situaciones mientras tu cuerpo exhibe respuestas claras de estrés. Para comenzar a desmantelar este mecanismo de defensa disfrazado, implementa lo que Jung llamó integración de la espiritualidad encarnada. Cuando surjan emociones difíciles, coloca ambos pies firmemente en el suelo, declara en voz alta, «Esto es parte de mi experiencia humana», y permítete sentir completamente la emoción durante al menos 5 minutos antes de intentar cualquier reformulación espiritual. Jung documentó la transformación de una maestra espiritual que se dio cuenta de que sus décadas de práctica espiritual habían sido en realidad una elaborada evitación emocional. Después de implementar esta técnica, informó, «He experimentado un crecimiento espiritual más genuino en 3 meses de enfrentar mis sentimientos reales que en 20 años de evitación espiritual. Lo que pensé que era trascendencia era en realidad miedo de mi propia humanidad». Lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta es que estas máscaras no necesitan ser destruidas, necesitan ser integradas. La visión revolucionaria de Jung fue que la transformación no proviene de eliminar estas partes de nosotros mismos, sino de llevarlas a una relación consciente con nuestra identidad más profunda. ¿Cómo podrían estos patrones estar influyendo en tus decisiones en este momento? ¿Qué máscara te resulta más familiar en tus interacciones diarias? Pero hay algo aún más profundo que necesito compartir contigo. Espera, antes de revelar el descubrimiento más profundo de Jung sobre estas 5 máscaras, algo que solo compartió con su círculo íntimo de colegas analíticos, necesito que absorbas completamente la base que hemos establecido. Justo cuando podrías pensar que has entendido el concepto de fragmentación de la persona, viene una revelación psicológica que transformará fundamentalmente toda tu comprensión de la psique. Lo que estoy a punto de compartir contradice casi todo lo que se enseña en los programas de psicología contemporánea. Jung descubrió algo tan profundamente transformador en su trabajo posterior que la mayoría de las personas, incluso los estudiosos dedicados de la psicología profunda, lo malinterpretan por completo. Estas máscaras no son meros obstáculos para eliminar o problemas para resolver, son lo que Jung crípticamente llamó comunicaciones cifradas del ser. Esta es la revelación que separa la psicología superficial de la transformación genuina. Cada máscara, cuando se aborda a través del protocolo preciso de Jung, se revela como una expresión distorsionada de una cualidad arquetípica esencial que tu ser auténtico está desesperado por integrar en la conciencia. Imagina tu psique no como una identidad única, sino como un ecosistema psicológico. Lo que parece ser una prisión es en realidad una puerta de entrada. Cada máscara, cuando se aborda con el método específico que Jung desarrolló, se transforma de una responsabilidad psicológica en tu mayor activo. Es por eso que simplemente tratar de ser más auténtico falla espectacularmente para la mayoría de las personas. No puedes acceder a aspectos de ti mismo que permanecen inconscientes. La verdadera transformación no se trata de arrancar dramáticamente las máscaras para encontrar un yo puro mítico. Se trata de una alquimia psicológica que integra estos aspectos fragmentados en una identidad más completa. Cuando aplicas el método preciso de Jung, que revelaré en un momento,
ocurre algo notable que se siente casi milagroso. Las cualidades exactas que han sido tus mayores debilidades se convierten en tus fortalezas más poderosas. El perfeccionismo del controlador no desaparece. Se transforma en una capacidad extraordinaria para la excelencia sin el sufrimiento psicológico. La complacencia del pacificador evoluciona hacia una empatía genuina que no requiere autoborrado. La intelectualización del racionalizador se desarrolla en una sabiduría profunda que incluye en lugar de excluir la emoción. Nada en tu composición psicológica se desperdicia, todo se alquimiza, pero necesitas entender lo que realmente sucede cuando aplicas este principio en tu vida diaria. Cuando comienzas a trabajar conscientemente con estas máscaras, en lugar de ser controlado inconscientemente por ellas, ocurren transformaciones específicas en tu experiencia diaria. Entrarás en juntas con una confianza recién descubierta que no se derrumba bajo la crítica, porque reconocerás que la crítica de tu trabajo no es una amenaza para tu valía como persona. Antes, la máscara del triunfador habría interpretado la retroalimentación profesional como rechazo personal. Después de este trabajo, separarás tu valor inherente de tu desempeño. Cuando alguien intente manipularte emocionalmente, reconocerás inmediatamente el patrón en lugar de caer automáticamente en la respuesta de el pacificador. Donde una vez podrías haber sacrificado tus límites para mantener la armonía, te encontrarás reconociendo con calma su perspectiva mientras honras tus propias necesidades sin culpa ni ansiedad. Las decisiones que una vez parecieron imposibles de complejas se volverán más claras, como si se hubiera levantado una niebla. El bucle de análisis interminable de el racionalizador dará paso a un enfoque equilibrado que honra tanto la lógica como la intuición. Notarás que las soluciones surgen naturalmente cuando permites que tus funciones de pensamiento y sentimiento trabajen juntas en lugar de dejar que una domine. Antes de este trabajo de integración, los cambios inesperados podrían haber desencadenado la resistencia rígida del controlador o la aceptación prematura del evitador espiritual. Después de desarrollar esta conciencia, navegarás la incertidumbre con flexibilidad genuina, ni controlando ni evitando las emociones complejas que trae el cambio. Mientras que la mayoría de las personas permanecen atrapadas en el ciclo agotador de mantener sus máscaras a toda costa, tú estarás experimentando la libertad que proviene de relacionarte con estos aspectos de ti mismo en lugar de ser definido por ellos. En lugar de usar tu energía para mantener partes de ti mismo ocultas, canalizarás esa misma energía hacia la expresión creativa y la conexión auténtica. Y hay algo aún más importante que entender. Este trabajo con las 5 máscaras se conecta directamente con el viaje más amplio de individuación que Jung vio como la tarea central del desarrollo humano. Cada máscara que traes a la conciencia contribuye al desarrollo de lo que Jung llamó el sí mismo. No solo tu identidad del ego, sino el centro organizador de toda tu psique, consciente e inconsciente. Piensa en ello de esta manera. Tu conciencia alguna vez fue como una pequeña isla en un vasto océano de potencial inconsciente. Cada vez que reconoces e integras una de estas máscaras, es como si la isla se expandiera, incorporando más del océano al territorio conocido. La costa, el límite entre consciente e inconsciente, crece más grande en lugar de más pequeña, creando más puntos de contacto con las profundidades de quién eres. Cada día que pasa sin aplicar este principio significa otra oportunidad perdida para esta expansión de la conciencia. Los aspectos inconscientes de estas máscaras no permanecen neutrales cuando se ignoran. Ganan poder y autonomía, influyendo en tus decisiones y relaciones de maneras que no puedes reconocer precisamente porque permanecen inconscientes. Y esto es lo que necesitas recordar por encima de todo. Permíteme compartir algo que Jung documentó solo en sus diarios analíticos restringidos, material que no se publicó hasta décadas después de su muerte. Aquellos que completan con éxito el proceso completo de individuación con estas 5 máscaras experimentan lo que él denominó renacimiento psíquico, una transformación tan fundamentalmente profunda que universalmente la describen como nacer de nuevo en mi ser esencial.
Y esto es lo que la psicología convencional pasa por alto por completo. No se trata de lograr una personalidad auténtica, idealizada. Se trata de la totalidad psicológica que Jung estimó que solo el 4 o 5% de los individuos experimentarán en su vida. ¿Alguna vez has tenido esa sensación inexplicable, quizás estando solo en la naturaleza o en raros momentos de alineación completa, de que existe una versión más profunda y expansiva de ti mismo debajo de las adaptaciones sociales que has acumulado? Esa sensación no es imaginación o ilusión. Estás percibiendo directamente lo que Jung llamó el arquetipo del sí mismo, señalando a través de la estructura del ego, el fenómeno preciso que documentó en su trabajo clínico más innovador. Estas máscaras no son obstáculos psicológicos aleatorios o adaptaciones sociales desafortunadas. Son fragmentos específicos de tu potencial auténtico que se separaron a través de lo que Jung llamó el trauma de la civilización, ahora esperando ser reclamados y reintegrados a través del proceso analítico preciso que he esbozado hoy. Puedo sentir que estás empezando a percibir la magnitud de lo que está en juego en tu propia psique. Esto es lo que debes hacer inmediatamente. Esta noche, precisamente dentro de los 30 minutos antes de dormir, cuando Jung descubrió que la barrera consciente-inconsciente se vuelve más permeable, identifica cuál de estas 5 máscaras específicas dominó tus interacciones hoy. Documenta esto con notas escritas a mano. Jung descubrió que la escritura a mano activa diferentes vías neuronales que la escritura a máquina. Esto no es simple autoconciencia, es lo que Jung llamó la primera intervención crucial en la disolución compleja. Reconocimiento consciente que comienza a interrumpir sistemáticamente los patrones psicológicos autónomos que han estado orquestando tu vida mientras mantienen la ilusión de elección personal. Sin esta intervención precisa en el límite entre consciente e inconsciente, estos complejos autónomos continuarán dirigiendo tus decisiones más significativas, relaciones íntimas y procesos centrales de formación de identidad, mientras generan la ilusión neurológica convincente de que eres el autor de tu propia experiencia. Necesito ser completamente transparente contigo. Esta información no es adecuada para todos. La mayoría inevitablemente continuará viviendo vidas psicológicamente fragmentadas, agotadas por la energía requerida para mantener estas máscaras conflictivas, mientras se preguntan por qué la conexión auténtica sigue siendo misteriosamente inalcanzable. Pero si reconoces a alguien en tu vida que demuestra lo que Jung llamó el coraje psicológico prerequisito para la individuación, alguien claramente agotado por su existencia fragmentada que parece listo para la transformación, comparte este protocolo específico con ellos inmediatamente. Jung observó en su trabajo clínico que estos complejos autónomos siguen un patrón de atrincheramiento predecible, volviéndose progresivamente más resistentes a la integración con cada año que pasa. Las estructuras psicológicas se calcifican, haciendo que el proceso de individuación sea exponencialmente más desafiante después de que se cruzan ciertos umbrales de desarrollo. En mi próximo análisis, revelaré lo que muchos consideran el descubrimiento más controvertido de Jung, su protocolo de integración de la sombra, que documentó solo en su libro rojo y correspondencia personal con Wolfgang Pauli. Este es el mecanismo psicológico preciso que transforma tus debilidades más temidas en lo que Jung llamó el oro de la sombra, tus fortalezas sin explotar más extraordinarias, sin requerir décadas de terapia convencional. Este es el protocolo exacto de 7 pasos que Jung implementó con sus pacientes más desafiantes para facilitar lo que él denominó metanoia, el renacimiento psicológico completo que representa el propósito último del viaje de individuación. Como Jung escribió en una carta nunca destinada a la publicación, la sombra no es un problema que deba resolverse o un enemigo que deba reprimirse, sino un campo fértil que debe cultivarse. El suelo oscuro, no la luz limpia, da a luz a la semilla.